Hermoso, Astrid. Dijiste, sigan su propósito y el jueves pasado, justamente en Palabra Viva, estamos, en el mes de noviembre, estamos viendo la temática de vivir en coherencia con nuestro espíritu, con nuestra espiritualidad, con nuestro Espíritu Santo, podríamos decir, porque es una espiritualidad distinta a la que comúnmente tal vez se conoce. Y, y uno de los puntos que tocaste, Seba, en la clase que diste el jueves fue seguir el propósito, ¿no? Pero vos trajiste que nuestro propósito es tener a Dios primero, ¿no? Entonces, cumplir con nuestro propósito, podríamos tal vez decir que es cumplir con lo que Dios nos manda, ¿no? Como Sí, ponerlo primero a Él. claro, como estábamos hablando del pecado, palabra polémica, que no, que a veces, qué difícil que es hablar de esto. Pero pecado en la charla del jueves la desmenuzamos y significa errarle al camino o desviarse del propósito. Y ahí después desmenuzamos propósito, que propósito significa estar encaminado, ¿no? Como tener algo por delante y caminar hacia ello, ¿sí? Y nosotros creemos que el propósito del ser humano, más consciente, más inconsciente, fuera de la religión, es ir caminando hacia ese Dios que para nosotros es lo que nos vuelve más virtuosos, lo que al ser humano le ordena las partículas y te hace más virtuoso seguir las enseñanzas que trae, por ejemplo, nosotros la traemos a partir de la Biblia porque creemos que Dios se manifestó ahí, no solo ahí, ojo, porque recuerden, no es dogmático ni religioso, pero sí hay un hilo claro ahí. Entonces, el propósito es, bueno, es ir hacia Dios. El pecado es desviarme de ese camino y después volver. Pero sí, el propósito es muy lindo verlo así como estamos apuntando hacia acá y cuando de pronto por X cosa o actitud o algo que haya hecho, caigo en cuenta de, che, esto no está bueno, lo que estábamos hablando este jueves, ¿no? Porque quizás no está bueno porque lastima a una persona, quizás no está bueno porque me hería a mí mismo, era como, listo, reconozco el pecado, vamos, no pongamos las comillas, reconozco, me desvié, ok, vuelvo al centro y después de eso venía la gracia, ¿no? Como, che, te equivocaste, reconociste, gracia significa regalo inmerecido, no tenés que pagar más, ya está, reconociste tu error. Ahora, actúa de manera distinta con vos y si lastimaste a otra persona, no solo, che, perdón, y si no te perdona de enojarte, sino, bueno, estar dispuesto a que si podés hacer algo por esa persona, hacerlo. Y si no, bueno, hasta ahí, pero que el reconocimiento venga bien desde el interior y que después estemos dispuestos a hacer algo para Yo eso. creo que también en la gracia, que yo me abrí en ese encuentro del jueves y dije que la gracia es de las cosas que más me cuesta recibir o aceptar, y por lo tanto también dar, ¿no? Porque la gracia no es algo que simplemente recibimos, sino que también algo que podemos extender. Eh, Creo que también parte de aceptar y recibir esa gracia, continuando con esto que traes del pecado, como vos dijiste, reconocer el pecado, reconocer que me desvié, reconocer que le erré al blanco, eh, y mencionaste el perdón, creo que es muy importante también para poder entender que me equivoqué, que cometí un pecado, que cometí un error, es importante compensar eso que hice, ¿no? Vos dijiste recién, bueno, si hería a una persona, poder hacer algo por esa persona que herí. Sí, eso 100% sí, pero no solamente eso, sino también enderezar mi camino, ¿no? Tomar conciencia de Mm. que me equivoqué y que por lo tanto, cuando aprendo de esto, perdonar tiene que ver con aprender de lo que me equivoqué, entender por qué me equivoqué y seguir en el camino recto y enderezar ese camino, ¿no? Que después el paso siguiente puede ser volver a equivocarme, pero en otra cosa, en otra área, porque recordemos, nos equivocamos por ignorancia, en definitiva. Entonces, cada vez que nos equivocamos podemos ser corregidos y Dios quiere corregirnos, por lo tanto, si quiere corregirnos, requiere que nos equivoquemos. Por eso no le tengamos tanto miedo al error, no le tengamos tanto miedo a, uy, no, me equivoqué y me mato con que me equivoqué. Todos cometemos errores. De todas maneras, esto que menciono de que todos cometemos errores no es para
agarrarnos de eso y decir, no, bueno, listo, todos cometemos errores y en nombre de que todos cometemos errores, cometo errores y hago daño, ¿no? Sino más bien poder alinearnos a lo que debe ser corregido en nuestro camino, en lo que Dios quiere corregir y demás, porque en definitiva es para nuestro camino virtuoso, y no solo para el mío, sino también para el de todos. Algo que me voló la cabeza, que lo dice mucho Merlina, una amiga, es que aceptar yo le voy a poner mis palabras, aceptar la voluntad de Dios y ser y hacer la voluntad de Dios es el más alto bien que puedo hacerme a mí y que puedo hacerle al resto. Porque si es virtuoso para mí, es virtuoso para otros. No, no sirve decir que es solo para mí, ¿no? Creo que el camino de Dios, el camino santo, que podríamos mencionarlo de esta manera como para que se entienda a lo que voy, es virtuoso para todos, es comunitario. Mm. Es comunitario. Una vez, no recuerdo si fue en Palabra Viva o en dónde, pero me surgió decir que, o en un video creo que grabé, me surgió decir que el encuentro con Dios es individual, pero el camino es compartido, es en comunidad. Mm. Y eso es algo fantástico, porque a veces, algo que yo también veía en la iglesia, a veces personas que súper cerrados, ¿no? Yo solo vivo para Dios, yo solo vivo para Dios. ¿Te puedes Y repetir la solo Dios, frase? solo Dios, solo Dios. Y tu hermano y tus otras personas, las otras personas que están en esta tierra, somos seres sociales, no nos olvidemos que para venir a este mundo necesitamos de otros y para vivir en este mundo vamos a necesitar de otros también. La frase es, el encuentro con Dios es individual, Mm. pero el camino con Dios es en comunidad. Sí, individual y en intimidad, también como Sí, tocando un poco lo que hablábamos. sí, Em, ha- Hay una manera de vivir que no, que a mí me hace muy bien y la comparto, que es un poco a lo que queremos llegar siempre con cualquier cosita en el diario vivir, ¿no? Y que tiene que ver con la frase que dice allí. Y es que si lo vemos así, si podemos empezar a internalizarlo y verlo así y tener esa comunión en la intimidad que nos da esa seguridad y nuestra identidad verdadera, no el personaje que le mostramos al del laburo o al del verdulero, siempre somos personajes con el otro. Pero si invertimos en esa intimidad, en conocernos más, en conocer a Dios, yo creo que aflora una identidad nueva. Entonces, lo que sucede en el afuera, cualquier situación que se presente, es una oportunidad, porque si yo estoy entendiendo que hay un plan, o hablábamos de la voluntad de Dios, recién hablaba allí, hay una voluntad de Dios. Yo no la voy a cambiar, no la puedo cambiar, ni ahí. Yo puedo adaptarme, ¿no? Yo puedo aceptarla y puedo jugar con eso y divertirme en que, che, loco, soy una herramienta para que se cumpla la voluntad de Dios. Fíjense a ser consciente de esto. Soy una herramienta para que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo, así en el cielo como en la tierra, hay tantas canciones que dicen así. sí, cómo me doy la mayor utilidad? Yo creo que si hacemos eso, así todo cada uno va a hacer una herramienta diferente, ¿eh? Rodri va a hacer una cuchara, yo voy a hacer un tenedor, vos vas a hacer un cuchillo, y de pronto cada uno tiene una función, ¿no? Eso es un tema aparte, pero caer en que yo soy una herramienta para que se cumpla la voluntad de Dios, entonces ya mi vida individual, que puede ser en el trabajo, con el trabajo fijo, en el almacén, en el trabajo, en el negocio de mi viejo, en lo que sea, yo más allá de estar haciendo lo que esté haciendo, estoy ayudando a cumplir la voluntad de Dios porque soy una herramienta para eso. Entonces, sea lo que sea que pase en mi día, es una oportunidad para esto. Che, prendan las cámaras, loco. Acabo de pensar en eso. Yo a veces flasheo en que pensamos lo mismo al Sí, mismo pensamos tiempo. los mismos. Prendan las cámaras, dale que los queremos ver, en lo que puedan. Bueno, entonces, si es así, pase lo que pase en el día, por más que yo tenga una estructura y un orden, voy a hacer a Dios presente en todo y yo voy a estar más presente en todo. Y si de pronto me pasé en la autopista y venía y me pasó y no había el GPS y tengo que hacer 10 kilómetros para volver, hey, esto tenía que suceder y ya estoy conmigo en ese momento y en vez de renegar estoy, ok, a ver a quién puedo ir a ver a quién me puedo cruzar en la calle, o tengo que salir a hacer algo que no quería. Bueno, Dios, ¿quieres que me encuentre con una persona y que le transmita algo? Pero no que sea un peso, porque no es a ver qué le digo ahora a las personas que voy a ver.
No, 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 tranqui. Es simplemente para ustedes que sea liviano el hecho de, no se dio esto que quería que se dé hoy, es porque Dios me querés en otro lugar. Entonces, simplemente una entrega en ese momento de que se haga tu voluntad, a ver qué es lo que me depara hoy y tomarlo como divertido. Che, bueno, me pasé el GPS, o che, bueno, yo tenía que salir en el auto a laburar, vi la rueda pinchada, tengo que ir viajando o en Uber, porque iba a ir en bici, llovió, tengo que ir en Uber. Bueno, ¿qué onda el Uber? A ver si de pronto te subís al Uber, estás escuchando una canción cristiana y el tipo empieza a hablarte de Dios, qué sé yo. Y está en esa sincronía sucediendo todo el tiempo, que si yo reniego en que algo no tiene que ser y le empezamos a meter mente y toda la pelota, renegamos, nos desviamos, ¿no? Pero si tenemos ese constantemente en presente, en presencia, que soy una herramienta para que se cumpla la voluntad de Dios, sea donde sea que esté, es precioso poder verlo de esa forma. Tal cual. Entonces es algo que queremos que les quede hoy. Te íbamos a hablar de otras cosas, pero bueno, se fue dando así, me encanta. Jesús hace referencia en varios versículos explicando no sé si es Jesús o es Pablo, pero no, me parece que es Jesús y después Pablo Repite. lo repite y lo expresa más ahí en Corintios. Pero él explica esto de que somos una iglesia y que la iglesia funciona como un cuerpo y que todos somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Cuando aceptamos a lo que se llama aceptar a Cristo en nuestro corazón, empezamos a conformar ese cuerpo que es la iglesia y que como en cada cuerpo, vos lo trajiste creo que en Palabra Viva también, cada cuerpo tiene partes, ¿no? Y un dedo no puede querer ser una pierna. ¿Me explico? Cuando se refiere a iglesia, se refiere a comunidad, no se Sí, refiere a la exacto, iglesia, una iglesia cristiana. Esos son templos, ¿no? Iglesias somos un cuerpo. Ah, exactamente. Jesús hace referencia a eso, iglesia como cuerpo. Y ahí Sí, traes lo de esto. sí, lo del cuerpo, exactamente esto quería traer simplemente. Sí. Que Eh, cada uno tiene una ujú, función conforme a los dones que se le ha dado. ujú. Y yo creo que poder conocer esos dones está muy relacionado con vivir la voluntad de Dios. Y una vez Dante Hebel, ¿cómo es? Gebel, el Gebel, apellido. le digo. Yo le digo Dante directamente. Él dijo que los dones de Dios, que los dones que Dios nos da, en una prédica lo dijo, siempre van a requerir de pasar por una incomodidad. Y él especificaba que una cosa son los dones de Dios y otra cosa son las, como los atributos que tiene tu personalidad. Sí, tu personalidad. Una cosa son los dones que Dios te da y otra cosa son los atributos que vos ya tenés, ¿no? Y él traía esta pregunta, si dar el siguiente paso, confiar en vos, no requiere de un cagarte las patas, por así decirlo, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo tu propia voluntad. Y eso me pareció muy interesante cuando escuché esa prédica, ¿no? Me parece muy interesante poder traerlo. Mm. Requiere de pasar por una incomodidad ahí, como ese famoso salto de fe, ¿no? ¿Quién no ha vivido un salto de fe alguna vez? El salto de fe es, ay, sé que tengo que hacerlo, de hecho, Caru una vez en Palabra Viva también lo trajo, una chica que está dentro del grupo, ella dijo, sé que tengo que hacer esto, pero todavía no puedo, hay todavía una parte adentro que me dice que no puedo, que no me sale. Y bueno, la respuesta que le dimos con el grupo fue, habita más esa emoción que te cuesta, ¿no? Sentila, anda a ese encuentro con esa emoción, anda a esa intimidad con Dios como para poder, para poder escuchar a Dios, ¿no? Porque Dios Ujú. quiere revelarse en ese, en ese encuentro. Sí, bueno, me parece hermoso. Vamos a cambiar de tema porque traíamos otro tema. No, no, capaz que O, sí, o podemos alguien quiere aportar cambiarlo. lo que quiere decir. No sé si hay alguien que quiere decir algo, traer algo nuevo o aportar con lo que estamos diciendo. Bienvenido, pueden levantar la mano. Rodri dice, la del GPS te pasa seguido, ¿no? Porque la uso mucho como ejemplo. Sí, me pasó muchas veces. Y he tenido mucho estrés porque me pase eso. Más ahí por Panamericana, en la subida del coso. Hay como 40 entradas y salidas, Sí, no Dios sabes mío. cuál es. Bueno, bueno, escuchamos un poco de ustedes.
qué sienten con lo que les estamos diciendo, si resuena o si pensaron o transitaron algo en la semana que se une con esto. Pueden levantar la mano y hablar. A ver ahí lo que están cuchichando Jesse con, ¿cómo es el nombre del chico? No sé. Ponga, así lo conocemos también. Uy, Sergio. Hola, buenos días, Sergio. un gusto, Sergio. Me gusta ahí que están viendo y participando, escribiendo y bueno, queremos saber cómo están ustedes. Estamos muy bien, gracias a Dios. Muy bien y contentos de esta transmisión. Es la segunda vez que me conecto. Mi amiga Jessie me pasó el enlace la otra vez, hace 2 domingos, y participé ahí también en los comentarios y bueno, me llega mucho y está bueno porque nos edificamos los unos a los otros. Y bueno, ya que tengo la palabra, sí, me resuena todo lo que nombraron con respecto al propósito, el pecado, el arrepentimiento, hacer la voluntad de Dios. Y quería compartirles con respecto a la voluntad de Dios, porque muchos dirán, ¿cuál es la voluntad de Dios? O sea, la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Y conociendo, instruyéndonos en la palabra, vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para caminar en ese propósito y para que se cumpla justamente el propósito de Dios en nuestra vida y hagamos la voluntad de Dios. Caminar en esas sendas de rectitud, como lo nombra su palabra también. Entonces, bueno, y con respecto a la iglesia como cuerpo, me pasó también, porque ayer me congregué en mi iglesia cristiana evangélica y justamente se trató también de este tema, la iglesia como cuerpo, que hay una cabeza, en este caso en la iglesia física, vamos a decirlo, está el pastor y bueno, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros somos una extremidad y todos formamos un solo cuerpo y caminamos también en el propósito de la iglesia, que es justamente acompañar, recibir a través del amor, enseñar, edificar, estar para el prójimo, en realidad, para los hermanos de la congregación y para el prójimo de la puerta para afuera, que nos necesita. Y bueno, obviamente nosotros somos instrumentos, vasijas de Dios, para justamente llevar las buenas nuevas a aquellos que están perdidos, ¿no? Justamente te compartí yo esta mañana esto de que me desayuné con Isaías 41 hoy y habla de eso, ¿no? Que el Señor ha puesto en mí el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, para llevar libertad a los cautivos y bueno, es muy fuerte y es todo ¿cómo te puedo decir? Una cadena. Lo que ustedes compartieron y lo que yo he experimentado en esta semana y lo que he vivido ayer también es un combo, es un rejunte de lo que Dios tiene para nosotros. Justamente esta mañana yo me levanté muy temprano y bueno, siempre tengo la costumbre de orar y leer la palabra y justamente pedirle al Señor de que se haga su voluntad. En este día yo le pedí en esta mañana, bueno, llegarme a donde tengan que estar hoy, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mi amiga me invitó a desayunar y acá estábamos conectados compartiendo testimonio y la palabra, por supuesto. Así que la verdad que estoy muy agradecido y feliz de haberlos conocido. Gracias. Grande. Gracias, Sergito. Qué hermoso, qué lindo ahí la voluntad de Dios que los unió y que están ahí compartiendo también. Sí. Qué hermoso es levantarse y entregar el día de la voluntad. Eso lo hablamos también el jueves en Palabra Viva como parte de la identidad, de la intimidad, como, che, levanto el día y hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo como un mandato, no quiero decirlo así, pero si yo no hago ese acto, entonces, ¿cómo? Si lo que vaya a suceder, que mi mente se le pone en contra, es más fácil si yo esa mañana dije, me entrego a tu voluntad, porque lo voy a ver como su voluntad, aunque duela, moleste, lo que esté sucediendo, va a ser así. Yo creo que también el poder levantarnos y
y llevar esa oración que reconozco que no lo hago todos los días. Es algo, incluso Qué mal. Incluso a veces me encuentro con luchas. O sea, en mi cabeza me dice, no, pero ¿para qué? Si ya está, si ya sabes. ¿Viste como Sí, esta sí, soberbia que todo el mundo tiene? ya arranco, ya sé, ya eh, estoy conectada con que Dios. desde que hablamos en Palabra Viva esto de que hay guerras espirituales ahí al cuerpo que pertenece a nuestra alma, ¿no? O en el alma que pertenece a nuestro cuerpo, no sé. Me surge, me imagino cómo ahí hay luchas, ¿no? Entre, che, bueno, voy a orar. No, pero ¿para qué? No, ahora no tenés tiempo. ¿Cómo no tenés tiempo? Es como que yo no pueda, no tenga, día que no tenga tiempo para Sí, hablar con vos, es muy sí. loco. Si total ya en la cabeza lo sabes y reflexionalo, ¿no? Entonces, mira, ahora que decís esto, me traigo y como que caigo y entiendo esto, como a veces decimos, bueno, no orar, pero porque ya en la mente, porque prefiero ponerle razón a lo que Mm, estoy pensando. Prefiero ver la vuelta de tuerca a esto en vez de sentarme y escuchar y entregar. Entonces, en vez de hacer esos dos actos que para nosotros son hermosos, no, no, vamos a darle razón. Y ayer hablábamos con mi mamá y con mi hermano y hablábamos y repasábamos esto de lo importante de la intimidad con Dios, que fue lo que hablamos el jueves en Palabra Viva, la intimidad. Y mi madre me traía, bueno, sí, para mí la intimidad está en el auto, cuando estoy y me cae un pensamiento y oro en ese momento, ahí está la identidad. Y sí, digo, identidad la la intimidad. intimidad. Y yo creo 100% que ahí hay intimidad. Claro que sí. Pero después lo pienso y digo, claro, pero es como yo cuando voy al cine con G o nos vamos al Delta con G, en el proceso, en el camino, ahí hay identidad, seguro, o sea, Intimidad. intimidad. Bueno, se le decía Y así. también identidad. Ahí estamos teniendo intimidad, 100%. Pero no es la misma intimidad, es diferente. No sé si mejor o peor, es diferente. No es la misma intimidad en la que nos sentamos con G en la mesa o nos sentamos en la cama y de pronto yo abro el corazón y me vulnerabilizo con lo que me está sucediendo internamente y se lo puedo compartir y ella me escucha, me mira a los ojos, es recibido y viceversa. Es otro tipo de intimidad. Y sí, más profunda, más profunda. Entonces, ahí están dos tipos de intimidad diferentes que para nosotros desde mi perspectiva y Sebastián, no solo alcanza para tener esa fe firme en el diario, no solo alcanza con tener la intimidad en el diario en sí, bueno, voy y hago lo que hago y siempre tengo a Dios presente, eh, porque si yo no tengo ese momento de intimidad más profunda, de sentarme a hablar y a escuchar, es como que no transito esa intimidad más profunda, ¿no? Como no voy. Y Dios necesita nuestras oraciones o que no lo necesita. Es solo para nosotros y para que nuestra mente ni siquiera entienda, sino para que mi espíritu empiece a conocer más los pensamientos de Dios. Es para mí, no es porque Dios lo está necesitando, ¿no? O sea, nadie conoce los pensamientos de una persona, solo su propio espíritu, pero la conexión con tu espíritu es en ese momento y nadie conoce los pensamientos de Dios, solo el Espíritu Santo. Y con ese espíritu hay que conectar, sí o sí, ¿no? Y eso se hace en la intimidad del silencio, no en otro tipo de intimidad que también son hermosas. Es en la intimidad del silencio, de, che, te dedico un tiempo, estoy con esto todo el día y por si estoy leyendo la Biblia acá en el celu, sí, pero igual, banca un toque, déjalo un cacho, tomate el tiempo para dedicarle a Dios. Dios, me siento, me presento. No digas nada, no hace falta decir nada, pero tomate 10 minutitos en silencio. Estoy acá, vengo a tu presencia, me pasó esto en el día. Y ahí creo que hay un momento de intimidad más profundo que vitaliza mi espíritu por completo, no solo mi mente y mi corazón. Es como una Como bebida, enchufar el celo, sí, básicamente, como una recarga espiritual, creo. puede ser, sí. O como Tam- un avivamiento de una llama interna que está tranquila. También lo es, creo, estos espacios en donde compartís con otros, Sí. porque, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero hay personas que no saben ir a la intimidad. No, vos les decís intimidad y no lo saben. O les decís vayan al silencio y no saben cómo hacerlo. Ujú. De hecho, hablando de esto, me acordé que hoy a la mañana soñé con que mi prima
cero religión, cero, y enojada con Dios. eh, Me preguntaba, ¿y cómo le hablo a Dios? Y se sentaba al lado mío y me decía, ¿y cómo le hablo a Dios? Me acordé de ese sueño que tuve. Ujú. No me acuerdo nada más que eso, pero me parece algo re lindo también el tener estos encuentros con una persona, con vos, con otra persona, estos lugares en donde, che, levanto la mano, ¿cómo se hace? No tengo ni idea. Importante. Porque traemos esto che, bueno, hablemos, intimidad, silencio, pero ni idea. La imagen que tenemos capaz desde un yogi en la montaña, ¿viste? Sí, Pero me parece copado también estos espacios en donde podemos balancear y equilibrar. Voy al encuentro conmigo en el silencio, pero también hay veces que en ese silencio te encontrás con cosas, con pensamientos o con la voz de Dios que no sabes si es mi mente o es la voz de Dios y demás. Entonces esa duda que puede surgir en ese silencio, en esa intimidad con Dios, también traerla en un encuentro con otras personas, con claro. hermanos que sepan. Obviamente no vamos a ir a hablar con alguien que bueno, no sé, ¿no? Como personas que entiendan a lo que vas a ir a hablarle, ¿no? Y que te puedan ayudar. Eso me parece también re importante, poder tener hermanos o amigos o familiares que te digan, che, no, la flayaste, tipo, rescatate con esto, ¿no? O fíjate esto, o me parece que tal vez es esto, ¿no? Como recibir opiniones o recibir esa compañía y de nutrirse con otras personas, como por ejemplo este espacio me parece re importante también. Lo es. Un balance Sí. entre esa intimidad y ese compartirme. El balance es clave porque irse todo por un lado te vuelve un ermitaño, ermitaña de por vida, que por un tiempo está bien, hay tiempos para todo, hay tiempos para ser ermitaño y hay tiempos para ir a hablar con la gente. Entonces, no es ni una ni la otra, porque algunos se van del, no, la gente me contamina, yo estoy en mi búsqueda espiritual interna, entonces yo si voy con aquel grupo, ese grupo no me va a hablar de Dios, no me va a sumar nada, entonces ni me acerco. No, bueno, pará. A ver, si están y se van a juntar exclusivamente a escabiar toda la noche, no vayas. Pero, o si no querés hacerlo, si querés hacerlo, bueno, está bien. Pero si, si me empiezo a alejar de todos los grupos porque no me aportan, no, no está bueno, ¿no? Pero aislarse, pero también nos podemos desbalancear con el, bueno, todo el tiempo voy con el otro y me pasa esto y lo hablo con el otro y lo consulto con el tarotista y lo consulto con el pastor y lo consulto No, por eso. con el otro y lo consulto porque total es el pastor de la iglesia y todo el tiempo consultando y es como, Y che, terminás tomando decisiones por lo que el otro te dice, ¿no? Ahí tiene que haber también un discernimiento muy afilado, que yo creo que el discernimiento es algo que se construye estudiando y en intimidad en con el Dios. silencio. Estudiando y en el Por eso silencio. es el equilibrio y por eso el despertando es esto, ¿no? Y es, che, me pasó esto en la semana porque tuve una intimidad, no entendí un corno de esto que viví, vengo al despertando y lo puedo charlar, ¿no? O como decía Sergito también, él va a la iglesia y se congrega, y son grandes lugares también para poder ir a hablar, Sí, no demonicemos esas cien por instituciones ciento también. ¿no? De hecho, hace un tiempo, hace 3 domingos estamos yendo también a una, pero porque Hace un mes ya. nos damos cuenta que nos está haciendo bien. Em, pero tenemos esta perspectiva que traemos acá, que es muy linda. La intimidad es súper necesaria. No te va a salvar la iglesia, constitución. No te va a No hay salvar manera. hablar ni consultar afuera. Va a ser un aporte a lo que estés trabajando en tu intimidad. Y lo vemos de esa forma. Bueno, ahora le queremos dar espacio a Rodri, a Aldi. Sí, no hay más agua. Puedo ir a buscar, ¿eh? No hay más agua. Consigo, pero los quiero escuchar ahora a los chicos. Rodri, te escuchamos. Buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, quería hacer ahí un pequeño aporte, como una conexión entre lo que estuvimos charlando, algo que leí ayer y esto del algoritmo que pusiste en el grupo. Ayer estuve leyendo Lucas y encontré el versículo que hablaba que lo nombraste bastante el último tiempo, de Jesús en el desierto. Y Satanás se le aparece y bueno, 3 veces lo tienta para alejarlo del propósito de Dios, que era un poco lo que decía Sergio.
Y, y bueno, estuve como reflexionando mucho en cada una de esas tentaciones, las traía un poco al tiempo presente para entender dónde ubicarlas. Pero escuchándolos y reflexionando un poco sobre el algoritmo, dije, bueno, ahí de alguna manera Satanás era el algoritmo. Y de alguna manera ese algoritmo lo que intentó en ese momento fue nada, llevarlo a un lugar distinto respecto del camino que Dios quería recorrer y bueno, y él se mantuvo muy firme a pesar de todo lo que Satanás le, le propuso y le prometió, y él se mantuvo muy firme por esa claridad que tenía respecto de cuál era el propósito de Dios y cuál era su propio propósito en virtud de eso. Y bueno, todo eso lo traigo al día a día y lo uso como un enganche para que pueda ser a lo mejor un disparador a este tema de los algoritmos, no solo referido a lo que vemos en Instagram, porque de última es uno, pero si abrimos un poco la vista y miramos un poco alrededor, estamos llenos de cosas que de alguna manera distraen nuestra mirada hacia el afuera, que por momentos está bien, no se trata de juzgar eso, pero sí estamos llenos de algoritmos que si no son las redes, son otras cosas que llevan nuestra y distraen nuestra mirada hacia el afuera y a lo mejor nos desconectan. Y ahí es donde, bueno, empiezan a aparecer a lo mejor muchas inquietudes y muchos vacíos que hay que volver adentro para poder volver a llenarlos. Nada, eso solo quería compartirles. Gracias, Rodri. Gracias. Es que sí, porque es un poco el desequilibrio del que hablábamos, ¿no? Si no tengo mis momentos de intimidad y reflexión sobre lo que estoy viendo día a día, porque mi algoritmo me lo está ofreciendo todo el tiempo, y aparte el algoritmo acá capaz que a todos es lo mismo, pero ¿qué? ¿Con qué tienta? Con poder, con dinero, en cómo generar más dinero, en cómo solucionar el tema, el problema que tenés y poder publicitarte mejor y poder generar más ingresos, o los viajes que todavía no estás haciendo, de el que está viajando allá, acá, o acá. Entonces todo lo que vos te querés, mirá, esto lo podés hacer si ahora vendés así, si compras este curso, o si vos, que te va a ayudar a vender tu servicio, y todo el tiempo es como eh, una constante, un constante alimento diario de lo que todavía no hay o de algo que mi mente está queriendo. Entonces es muy peligroso si yo no lo llevo a la intimidad. Y vos mencionaste el algoritmo Satanás de hoy. Y yo te juro que, Rodri, que estuve escribiéndolo y reflexionando sobre, ¿no será un Dios al que estamos venerando? El algoritmo, porque mi algoritmo no es solo Instagram, como bien dijiste. El algoritmo es Instagram, entonces yo ya tengo, mi mente ya sabe, mete en una burbuja lo que a mí me gusta. Entonces después mis grupos de amigos, yo les voy a compartir esos reels y ellos van a empezar a tener el mismo algoritmo que yo. Y ahora la gente que yo me junto afuera, humanos, ya tienen el mismo algoritmo que yo en la mente. Entonces es toda una programación que si no hay una intimidad y por ende una identidad, ahí sí, que va más allá del algoritmo y de las caretas y de los personajes, entonces ahí es donde el ser humano se empieza a perder. Claro, yo ahí traigo esto del, si estás flojo de papeles, estamos medio, vamos medio al muere, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí, no, está perfecto. Rodri pone, puedo confundir el algoritmo Con el con el propósito. propósito. Es que total, porque pero aparte es avasallante en redes el vivir de tu propósito. Sí se puede vivir de tu propósito, como si fuese vivir de tu propósito, generar dinero y viajar y tener poder. O sea, ese es el propósito, la misma tentación que el diablo le hizo a Jesús en el desierto. Dale, ese es el propósito, en serio. Viajar y tener la vida libre de laburo y libre de... No es el plan de Dios ese para nosotros.
Son cositas que se van dando. Se van dando, y esa es la añadidura, y no estamos haciendo toda esta charla para que, como en algunos contextos nos ha tocado estar en desarrollo personal, que hablan de la Biblia y te tiran el versículo de busca el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura, pero todo el foco del mensaje es en esa añadidura. Y en que después compres el VIP. Y sí, bueno, Mm. entonces es importante prestarle muchísima atención, y es lo que hablamos, lo que estamos motivando ahora en el Despertando sin Redes, desde el que pusimos un hilo firme. Chicos, cada día de noche vayan a la conexión con ustedes, escriban, piensen cómo estuvieron, cómo se sintieron. No hace falta escribir, no es obligatorio, pero tómense el momento che, bueno, hoy estuve pensando así, sintiendo asá, y lleven es clave para ustedes la famosa integración, que ya se está quemando la palabra, pero es muy real, o sea, integrar cómo estuve siendo, cómo estuve actuando, y no para meterle un juicio a eso. Simplemente para aprender y saber, conocerme, cómo estuve pensando, sintiendo, eso me ayuda a conocerme a mí mismo, me ayuda a mi identidad y a desprender del algoritmo, porque si me voy a dormir con el celular en la mano, con el algoritmo hablándome, ¿qué voy a soñar? ¿Con cómo me voy a despertar? Me despierto, agarro el algoritmo de vuelta. Entonces mi Dios está haciendo el algoritmo. No estoy yendo a otro lado, no estoy yendo a mi interior, no. Mi Dios, mis maneras de pensar y mis acciones van a estar totalmente alineadas a mi algoritmo, inconscientemente en su mayoría. Entonces, ojo con eso. Vayamos a esa intimidad, a ese silencio, al escribir, a Discernir. conocerme más, discernir. Es muy, muy importante para Y discernir. compartirse con otros, compartir esto también con otros, porque si no llega un momento en el que todas estas cosas te explotan la cabeza y no sabes con quién hablarlas porque cualquiera que, con el que pienses podría hablar, van a pensar que estoy loco, ¿viste? No, no, hay que ponerlo sobre la mesa, porque, porque si no nos quedamos en la tibieza, que eso es algo que nos estuvo pasando un tiempo, con el cual no nos sentíamos cómodos, ¿no? Esto de ver un montón de cosas y decir, bueno, sí, pero está bien, que no pasa nada, bueno, sí, ya está, no pasa nada, como bueno, como soltándolo, ¿no? Pero a la vez, che, esto me está interrogando, me está interrogando y capaz esto que me está interrogando es mi llamado a hablarlo. Claro. Tal vez es voluntad de Dios que yo vaya y hable, pero no acusando, juzgando, sino trayendo Que en tu una, intimidad estás cultivando. una perspectiva distinta, exactamente, y que a esa perspectiva se una y escuche quien lo tenga que escuchar y se una quien se tenga que unir, ¿no? Tampoco se trata de salir a matar a todos No. en lo que uno De hecho, opina. el Despertando sin Redes es un lugar para eso, les repetimos. O sea, se creó con esa intención, porque yo, por ejemplo, con mi experiencia personal, he estado en una intimidad muy profunda desde que me separé, hace 3 años van a ser, o más de 3 años ya pasaron, en, en, en profundizar sobre Dios, en buscar a Dios, en orar, en meditar, una conexión muy, muy, muy profunda que gracias a lo sucedido me pude meter como nunca en mi vida, pero no tenía con quién hablar. Porque nosotros estamos diciendo vayan y hablen, pero tampoco, pero hay que darle espacio a la gente, porque yo no, espacio, un lugar para hacerlo, porque yo no lo tenía. Les prometo que, les juro, no lo tenía. De hecho, mi oración ya en su momento era, Dios, poneme gente para poder hablar de estas cosas porque no tengo con quién compartir. No tengo. No sé a quién decirle. Voy a la iglesia y todavía me siento incómodo porque mis pensamientos, yo fui a la iglesia 18 años de que nací. Entonces, pero esto que estoy sintiendo, el de la iglesia, me va a ver como que me estoy endemoniando, básicamente, como que me entró el demonio. Entonces no sé si te voy a hablar acá, pero y la gente que tengo en mi entorno, porque mi entorno era ese, no me va a comprender un corno. Entonces, Dios, ¿con quién hablo? No sé, quiero, dame gente, dame gente. Bueno, pasaron los meses y empezó a llegar y me empecé a sentir cómodo y pasaron los años y todo esto que les estoy contando que viví puso en el corazón mío y también en el de G el crear este espacio. Entonces, este es un gran espacio para eso. Y ustedes pueden invitar o formar estos espacios también para otras personas porque saben la necesidad que hay. Entonces,
hey, salgamos como agentes de poder estar y escuchar al otro, ¿no? Y esto me parece sumamente importante, como algo que reflexioné en su momento y lo tengo muy presente, que si sos una persona que presta su oído, que escucha, eh, y que le da al otro eso que hoy no se consigue, hoy nos pisoteamos todos para hablar, ¿eh? Hay un grupo de, ya lo saben, hay un grupo de personas que están hablando, ah, sí, yo también me pasó eso porque no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y en vez del el grupo quedarse ahí y preguntarle más cómo se sintió o lo que sea, ah, yo también y a mí me pasó, y la gente está así todo el tiempo porque no tiene intimidad, porque no se conoce a sí mismo y no se conocen a sí misma una persona. Entonces estamos buscando todo el tiempo conocerme a través del otro y eso es peligrosísimo porque en ese grupo no hay una profundidad real, porque me quiero conocer yo y me enojo porque pará, déjame hablar a mí. Y es como, porque en ese momento que se están hablando con los grupos realmente se están conociendo a través del otro. Por eso, si yo quiero ser un agente de poder escuchar y ayudar a que se cumpla la voluntad de Dios, tengo que escuchar a la otra persona. Y para yo poder hacer ese trabajo de escuchar a la otra persona y no querer meter bocado y no querer opinar y no querer decir mi perspectiva todo el tiempo, necesito la intimidad, porque si yo no tengo mi intimidad conmigo y con Dios, entonces voy a estar en esa misma sensación constante de no poder escuchar, no voy a poder hacerlo. Si voy a querer, como decíamos el jueves, es como hacerme bullying a mí mismo, querer decir yo voy a escuchar a las personas y les voy a brindar esto que no lo tienen y a escucharlos con amor. Pensar en hacer eso sin tener una intimidad diaria con vos mismo es hacerte bullying, porque no vas a poder, porque te va a costar tres huevos y vas a terminar drenado y vas a terminar drenada. Por eso es sumamente importante que tengan esa intimidad, si van a decir, che, yo salgo acá encendido, el despertando sin redes, y digo, voy a empezar a escuchar, a ofrecerle esto a la gente, a hablar sobre esto, como nos pasa con la iglesia, que también, quiero salir a hablar de esto, pero si salís a hablar de eso y vos no te metés en tu intimidad y vos no volvés a nutrirte y cultivar eso, porque no solo los domingos, es cada día, a alimentarte de eso, entonces te vas a drenar y va a venir el Satán y te va a decir que este es un gran rol que tiene y se lo re agradezco porque te va a venir a poner a prueba y te va a decir, así, vos hablas de esto, entonces te va a poner esto, algo más, ¿no? Y te va a poner el que te conteste, el que te diga lo contrario Claro, y tu discurso se cae a y tu pedazos. discurso se cae a pedazos porque no tenés la fe puesta. Entonces, gracias, Satanás, por hacer eso, porque es increíble, gracias a eso nos refuerza mucho la fe. Aparece esa situación. Entonces, para saber cómo contestar para saber cómo contestar con altura, tenemos que tener esa intimidad. Y contestar con altura no es cerrar el orto, no, es poder escuchar con amor, con No, y empatía y a y veces es tener fe de mi asumir tenés discurso. razón. A veces es asumir Total, tenés razón. O a veces es asumir y decir, la verdad no lo sé, gracias por tu pregunta. sí, Lo voy a meditar, lo voy a contemplar, lo voy a tener en total, cuenta. hermoso, sí. Aldi, te escuchamos. Está Tenés silenciada. eso, ahí. Ahora, ahora, genial, gracias. No, era agradecerles y por este espacio siempre. Y justamente antes de levantarme ahora hace unos minutos, estaba como meditando el tema del trabajo en el que estoy, que ya hace rato que lo vengo maquinando. Y venía y dije, tengo que dar ese salto de fe, o sea, ya sé que no tengo que estar más ahí hace un ratazo. Y ustedes ahora dijeron esto de la voluntad de Dios y el salto de fe, y yo dije, gracias, tenía que levantarme y conectarme, porque nada, o sea, eh, vengo hace mucho muy mal, muy estresada con ese trabajo. La verdad es que trabajo de moza y la atención al cliente es un campo de entrenamiento divino. Y bueno, y ahora se está acercando el verano, la temporada de nuevo, ya va a ser como mi tercera temporada ahí. Y es como que ya está, ya cumplí mi ciclo, digamos. Eh, y es justamente esto que decían de que le pasó a Caru también, de que por ahí esto de cumplir la voluntad de Dios requiere incomodidad. Eh, y sí, o sea, yo sé que tengo que salir ya de ahí y digo, me da un cagazo la incertidumbre de lo económico y ver qué hago después, qué sé yo, como que si es el último trabajo en el mundo. Eh, y,
y bueno, es algo que me pone súper incómoda y que sé que tengo ahí ciertas creencias que elaborar en cuanto a lo del dinero y qué sé yo, pero, o sea, otra parte de mí ya sabe que se va a resolver como tenga que ser, como Dios quiera, justamente, ¿no? Yo no puedo controlar esas cosas, pero sí estoy segura de que ya no puedo seguir más en ese lugar. Eh, y nada, justamente también ahora estaban hablando de que por ahí viene el diablo a tentarnos y qué sé yo. Eh, y bueno, yo sentía la semana que venía súper bien y como iluminada. Y ayer, antes de ayer, pasaron cosas en el laburo que de nuevo como que, no sé, me sentí que salí odiada de ahí adentro, y que me acosté con eso y hasta soñé con eso y me levanté con la cabeza todavía enroscada. Y digo, qué horrible, no quiero sentirme así, o sea, es espantoso, porque uno está ahí como cultivando el amor, queriendo cultivar la intimidad con Dios, queriendo sentirse bien y querer construir un vínculo esto con Dios y poder llevarlo y estar en coherencia con eso. Y pasan situaciones que te desafían un montón. Y, y bueno, o sea, nada, lo hablé obviamente antes de dormirme, ayer cuando me levanté, todo es como, digo, Dios, quería romperle la cabeza a ciertas personas, a mi jefe, a todo, pero bueno, o sea, seguí dándome paciencia y bueno, ya, discernimiento y tu sabiduría para poder eh, tomar las decisiones que tenga que tomar, por favor. Aldi, pero si me seguís pidiendo paciencia, te va a seguir mandando esa situación. Sí, sí, Sabelo. sí, es hace como un año que le vengo pidiendo Eso. paciencia y siguen pasando cosas, o sea, es como, Es lo que eh, te decía allí recién, que mientras te escuchaba, es que, che, estoy en este proceso de querer de buscar, entregarme a Dios y demás, y cultivando esto. Y es como, y claro, por eso pasa después la prueba, y viene lo difícil, ay, y viene sí, el seguir un día más y todo eso, ¿no? sí, Pero como hablábamos en palabra viva, vos no querés estar más ahí, ¿no? Y lo que puedo decirte es, ok, vos eso lo tenés claro, ya ahora es llevarlo, es todo, recordar porque esto todos los días y lo que te va a dar fuerzas para continuar también ahí el tiempo que tengas que continuar, sea un día o sea unos meses. sí. Entonces, lo que te digo para continuar básicamente es, por eso es lo importante de la intimidad y de hablar, ¿no? Con Dios, che, Dios, yo no quiero estar más acá porque me hace mal. Primero, obviamente, tenés que vos saber que ir buscando, indagando qué te gusta hacer, empezar a construir en eso también. Como Astrid contó, Como ¿no? Astrid, sí, ahora vamos a dar de Sí, vuelta el también te ejemplo. sorprende. Ella estuvo también el jueves, entonces es como, ok, yo no quiero esto, pero entiendo, y esto es lo más difícil, ¿eh? La voluntad de Dios como la que hablábamos. Entiendo que si todavía estoy ahí un día más o 3 meses más, los segundos que me queden ahí es porque vos me estás queriendo ahí, porque es mi escuela, como vos bien lo mencionaste, pues, va a seguir siendo mi escuela y ya me voy a recibir, ya lo sé, yo quiero esta parte y obviamente y vos ya empezás a mover los cielos y la tierra con esa oración. O sea, entonces vos vas a estar ahí y vas a saber en ese momento en donde te empezás a odiar, saber que es la voluntad de Dios también, que porque te estás ejercitando tu paciencia y que es real. Es la única manera, porque si no, ¿cómo haces para ponerte firme en tu paciencia, en tu fe, en tu confianza, en un Sí. montón de cosas? Y uno piensa desde la mente, pero ya está. Y Dios te dice, es un cachito más porque quiero esta última lección que te vas a salir graduada como nadie y ya te voy a poner donde vos querés, pero necesito un poquito más, aparte necesito que tu compañera, no sé, andás a ver, que tu compañera me reciba a través tuyo, vaya uno a saber. A lo que voy no es un mensaje de conformarte ahí, sino el poder entender que la voluntad de Dios es que todavía estés ahí, porque algo estás, si no estarías en cualquier otro lado, ¿eh? Que estés ahí, en el mientras tanto, andá diciéndole a él tus sueños, qué es lo que te gusta hacer, y haciendo esta entrega diaria, que es un sacrificio también al ego, ¿no? Es como clavarlo a la cruz al ego, decirle, pero acepto tu voluntad de seguir en este trabajo que no me gusta. Es un pack, es que, porque la mente está como, no, pero no quiero estar más acá. Y, y es como, bueno, estoy acá, es voluntad de Dios, tac, 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 agradezco mi trabajo que me da de comer, que es mi sustento económico y demás,
pero que eso no quite que te conformes con eso y te quedes ahí. No, no, no. Eso por un lado y después todo lo que tu corazón empieza a emocionarse, ¿no? Que vos, no sé, qué sé yo, ponele que te guste te gusta jugar al béisbol. Bueno, haces toda esa parte y después vos, hablando de que querés jugar al béisbol, querés conseguir un equipo y lo entregás en Mm, oración. Y después vas viendo solo cómo tu vida vas a empezar a entender bien las situaciones diferentes de la vida y cuando te estés empezando a sentir odiada es como, ya lo haces, ¿no? Cada vez va a costar menos tiempo, pero te empezás a sentir odiada y es como, ah, ok, claro, sí, sí pedí paciencia y le estoy pidiendo a Dios que me ayude, que mi jefe no para y demás, y claro, bueno, viene para que lo trabaje, ¿no? Es esto que decía recién. Qué buena función esa de Satanás de que te trae el momento, esa duda para ver cuán firme está mi fe ahí en ese mm, momento, ¿no? Y ojo, porque también hablo y digo, y una voz de G en mi cabeza dice, bueno, pero eso está al borde de reprimir emociones. No es reprimir la emoción tampoco, es al contrario, es cada noche abrirme y vulnerabilizarme al 100% y decir, estoy odiada, no doy más, no quiero más esto, pero entiendo que estoy ahí por algo. Y es como, pum, es romperse, es abrirse al 100% en ese momento. Y es un laburo difícil al principio, pero que después es la terapia más hermosa, ¿eh? Es la terapia más profunda que existe. Sí. sí. ¿Qué más nos querés decir, Aldi? Te escuchamos. Y también, bueno, eso me pasa de que me hace muy bien decir, bueno, me siento así, cuando lo conté ayer a una amiga, cuando lo hablé con Dios en la noche antes de dormir, al despertar, es como que, bueno, sí, me siento que quiero romperle todo, porque o sea, casi toda mi vida reprimí todo esto porque siempre fui como la niña tranquila, la pacífica, la que nunca reclama nada, la que no tiene conflictos, la que se aguanta todo, la que no le afecta nada. Entonces como ya basta, o sea, sí, me enojo, soy humana y siento bronca y todo, qué sé yo. Después lo veré cómo hago. Eh, Eso por un lado, y por otro también me gustó lo que charlaron el otro día en Palabra Viva sobre el propósito, que fue algo totalmente revelador para mí porque ya venía como súper contaminada de justamente esto que van a hablar ahora del algoritmo y de encontrar tu propósito y cuál es tu propósito y 25 masterclass para ver cuál es tu propósito y la visión que dieron ustedes que era simplemente seguir a Dios, me pareció como hermosa porque al final el propósito es como que siempre estás persiguiendo, creo, eh, viendo esto de la espiritualidad New Age que hay y de que te ayudan a encontrar tu propósito, de que estás buscando siempre algo material. O que por ahí, por detrás, se esconde algo material siempre, o esto de la añadidura. Y esto de seguir a Dios, que bueno, y que sea lo que Él tenga preparado para nosotros, como que me dio una perspectiva muy, no sé, más esperanzadora, más linda, más de como que me incentivó, me motivó más todavía a seguir construyendo esta relación y esta intimidad con él. Así que bueno, gracias por eso también y ya estoy. Ya hablé un montón. Gracias. Gracias, Aldi. Gracias por traer Ustedes, tu testimonio. ustedes. Bueno, Mar levantó la mano por Shilu, ¿verdad? Genial, ahí estuvimos atentos al chat. Te damos la palabra, Shilu, te escuchamos. El micrófono, ahora Hay que la búsqueda activarlo, del exacto. micrófono. Al lado de donde activas la cámara. Ahí Ahí está. está. Hola, buenos días. Buen día. Eh, Dios mío, qué propósito el día de hoy, qué algoritmo. Eh, yo participé, es muy difícil para mí esto, es- se me quiebra la voz, este síntoma de la comunicación que tengo que trabajar. Y esto es maravilloso, está Dios. Eh, bueno, voy a empezar diciendo que soy ex profesora de matemática. Y como ex profesora de matemática necesito poner como en cronología, como en línea de tiempo, ¿se acuerdan?
que era antes de Cristo, después de Cristo, el cero, los negativos, los positivos. Bien, para mí la pandemia es el cero en esa recta numérica. O sea, antes de la pandemia y después de la pandemia. Y fueron sucediendo después de la pandemia, cada año eventos muy reveladores, que los estoy descubriendo ahora en este silencio que estoy transitando, en conversaciones conmigo, en observación, en eso, o sea, todo lo que dijeron cada uno de ustedes me resonaba y me traía imágenes en situaciones personales. Se me viene ahora el cómo en reuniones de amigas o de personas cercanas está ese siempre ruido mental que creo que decía Seba, de no escucharnos, del ego, de decir, y a mí, y yo hice esto, ay, yo me fui acá, y yo, o sea, de no observar más qué es lo que me está mostrando esa situación exterior. Y eso en todos los sentidos, ¿no? Después de la pandemia es como que me fueron sucediendo cosas que lo voy a resumir, pero en cada año pasó algo muy puntual que me trajo a este estado de estar, ¿cuándo vas a empezar a estar con vos? Y a buscar soluciones para la afuera, para mis alumnos, ¿viste? O sea, soy una ayudadora innata, pero todo eso era para no, o sea, me estaban espejando situaciones que estaban internamente que yo tenía que resolver en mí. Basta de querer dar soluciones ¿y cuándo te vas a ocupar de vos? Entonces me trajo a esto que en el 2023, un evento de físico que estuve 2 meses con urticaria, yo iba igual a trabajar porque los patrones eran, hay que sacrificarse, o sea, ¿cómo voy a dejar a mis alumnos? Esta profesora tan ejemplar, pero el cuerpo me decía urticaria, ronchas, y lo solucionaba yendo a la guardia, que colocaran un corticoide, 2 días de licencia y volví a ir a la escuela, pero estuve 2 meses así literal. El cuerpo me estaba diciendo basta, basta, es hora de que te empieces a ocupar de vos. Y yo creo que en marzo del año 23 cumplí los aportes que necesita la docencia para poder jubilarte, pero no me podía jubilar en ese momento y hasta ahora, bueno, estoy como en ese proceso a la espera, porque otra de las condiciones es tener 50 años. Entonces estoy aprendiendo a que no puedo, o sea, que necesito ocuparme realmente de mi interior, y cómo en un momento hasta tuve miedo de decir, o sea, estoy siendo ermitaña, o sea, no me vinculo, o sea, yo era siempre para afuera, no podía estar sola, salía de trabajar y no quería estar sola en mi casa, y ¿a dónde voy? Voy a tu casa, al agua, a tomar mate, o sea, siempre afuera. Y la vida, de alguna u otra forma, me separé el año pasado, me fui de viaje sola por primera vez, eh, que fue todo un desafío para mí, viajar sola. Eh, la separación me trajo a vivir nuevamente con mi madre, un espejo hermoso, hermoso, para poder revertir el gran momento que estamos viviendo a nivel familiar y, y entender que es hacia adentro, que la vida te va a poner todos los espejos necesarios en el afuera, en la película que vemos cada uno, porque creo que cada uno ve, o sea, vemos la película desde lo que tenemos adentro y, y empezar a reflexionar y poder ser coherentes
en el testimonio que después, ahora de a poco estoy volviendo a vincularme, por eso creo que también estoy hablando en este momento, y ya no tengo tanto quiebre de voz, pero en coherencia con mente y corazón y acción. Que va a seguir habiendo situaciones tormentosas, por ponerle un nombre, pero ya la salida es de otro lado, porque, porque necesitaba conocerme, querer y saber qué es lo que quiero y qué es lo que en este presente, lo que yo haga en este presente va a definir de alguna forma lo que me vaya a suceder en los días que vengan. Y eso, y durante mucho tiempo creo yo que el pasado vivía en mi presente. Eh, y eso, bueno, hasta acá, hasta acá. Yo les agradezco un montón. Yo, o sea, no me conecté siempre en sus charlas, pero me conecté en las necesarias, que mi alma, o mi espíritu, o mi ser, decía que tenía que participar. Y este día no me lo voy a olvidar jamás, porque por primera vez hablo así en público. Así que gracias. Gracias a los dos y gracias a todos por escuchar mi testimonio. Que Dios los bendiga siempre y siempre nos bendice. Gracias. Wow, qué lindo. Gracias, Gilu, por animarte. Gracias. Es muy, muy importante para nosotros. Qué lindo que cuentes tu testimonio. Ujú. Es como un nuevo nacimiento. Te iba escuchando y decía, bueno, es una nueva persona que está naciendo o que está haciendo, ¿no? Y pensaba que si hay algo de lo que también muchas veces he visto en las iglesias es este llamado siempre a servir, ¿no? A servir, a ayudar, a sacrificarse, pero cuando pienso en eso, siento y percibo que es muy fácil hacer todo lo lindo, todo lo que está socialmente visto como copado o dentro de diferentes movimientos visto como hay que hacer, pero es muy fácil hacerlo desde un desequilibrio como te pasó a vos, ¿no? De decir, che, bueno, ayudo, voy, no, porque cómo voy a dejar a los chicos, pero clavándote corticoides para poder hacerlo, o sea, Cuerpo tan sabio ahí también. tal cual. Si bien el mensaje de Jesús tiene que ver con servir, con ayudar al otro, con poner la otra mejilla, Primero es conmigo. primero es conmigo, tal cual. Conmigo y con el otro, conmigo y con el otro. Es un balance, es un balance, es un equilibrio ahí, constante. Mm. Eh, Hay momentos para todos, me viene mucho Eclesiastés 4. Hay tiempos para todo, hasta Lean, tiempo para lean ayudar. Eclesiastés, es maravilloso. Sí. Sí. Tiempos para ayudar y tiempos para no hacerlo también, ¿no? No, no dice esto, pero habla de que hay tiempos para todos en Para todo. Eclesiastés 4. Qué lindo. Bueno, gracias, Gilu, por tu Gracias. testimonio. Es hermoso. Si pueden ahí anotar, quien sienta y tenga un cuadernito, em, porque me están haciendo algo con respecto a lo que habló Rodri en tu cumple. Bien. Em, Como unas ideas con eso. Ujú. Este, hoy escuchamos dos pedidos de oración claros, ¿no? Que a Aldi se le abran las puertas para conseguir un nuevo trabajo y que para que Gilu le salga la jubilación también. Entonces, son oraciones que realmente acá podemos poner todos en nuestra intimidad, ¿no? Recordar, che, está esto y poder mencionarlo. Y estaría lindo, pensaba, como trajo Rodri también, que teníamos un grupo de oración en su momento, pero que, no, que era la dinámica era conectarse todos los días por Zoom y ayudarnos a orar, que a nosotros nos excedía un poco porque a veces no podíamos, abríamos el Zoom, no estábamos, y era como un montón, pero sí quizás ver de qué otra manera la podemos hacer, por lo menos en un grupito donde podamos poner esta petición de oración y no sé, de última una vez ¿Sabes cada lo que? 15 o cada un mes nos podemos Se me conectar a ocurre hacerlo. algo. Se me ocurre algo con lo que estás diciendo. Para no
tampoco entrar en un compromiso de todos los días, como en su No, momento no, fue el grupo de oración, no podemos. que fue muy lindo, pero había momentos realmente en el que no podíamos hacer el Zoom, ¿no? Eh, Se me ocurre que después, fíjense ustedes qué les parece, que cada domingo después del despertando terminemos como una oración, con una oración como lo estamos haciendo, y que inmediatamente después de acá vayamos al grupo de WhatsApp y pongamos pedidos de oración y agradecimientos. Eso es lo que pensé. Y que en la semana nos juntemos una vez a hacer esas oraciones Ujú. por Zoom. Sí, ¿Me eso lo explico? pensé y pensé que tendría que ser otro grupo aparte del despertando, por lo menos lo de las oraciones. ¿Por qué? Y porque, bueno, no sé, por ahí puede ser en ¿Por el qué otro despertando. grupo? No, no sé, puede ser en el mismo despertando. ¿Cómo la ven? A ver, Necesitamos que acá necesitamos estamos en el compromiso acá, concilio. porque nosotros podemos traer todas las ideas fantásticas, pero si después, está bien, lo vamos a hacer igual si se suma una sola persona, ¿no? Pero me parece que tiene que ser algo, un compromiso en comunidad, no solamente de nosotros dos. Mm. Bueno, yo creo que la gente se copa, así que vamos con todo. Bueno, Ajá. pongamos entonces después ahora voy a hacer una oración y después pongamos en el grupo si alguno tiene un pedido y por qué agradece también, ya sea por el espacio o lo que sienta en el momento. Está bueno, aparte es una motivación para los otros también. Esto va a quedar grabado de todas formas. Así que, bueno, quien sienta cerrar los ojos y si no, no, como lo sientan, vamos a hacer una oración para entregar este día. Así que gracias, te damos gracias Dios por este momento, por este tiempo de escucha, por este tiempo de hablar, por este tiempo de que podemos poner el foco en vos, en aprender a ser mejores personas, en cultivar la identidad propia que nos las das vos. Y te damos gracias por motivarnos primeramente y vos ser quien pone en nuestro corazón esa necesidad de ir a buscarte. Pido por favor que lo sigas haciendo cada día y sigas poniendo esa necesidad en nuestro corazón y esa vocecita que siempre nos habla a través de tu espíritu y nos dice, ahora, vení a mi presencia. Te pedimos que podamos ser más conscientes de eso y que nunca dejes de hablarnos para ir a tu presencia. Te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias porque tu voluntad es buena para nosotros, aunque la mente a veces no lo entienda. No queremos entender, entendemos que no podemos entender todo, entonces nos entregamos con un corazón rendido a tu voluntad. Te pedimos que podamos ser ese vehículo que ayuda a que tu voluntad se transmita también acá en la tierra. Pon ese deseo en nuestro corazón y ayúdanos a buscarte en intimidad para poder reforzar nuestra fe y poder seguir caminando y que cada acción que hagamos, ya sea ir al trabajo que disfruto o al que no disfruto, o ir a comprar a la vuelta de mi casa, poder tener presente que estamos siendo ese vehículo para que se cumpla tu voluntad y a veces va a ser con una sonrisa, a veces va a ser con la manera en la que nos salga, pero estamos dispuestos, acá somos muchas personas que están dispuestas a hacerlo, así que envíame a mí, envíame a nosotros, como escribían también algunas personas en la Biblia. Te doy gracias, gracias por este momento. Te pido que pueda salir de la jubilación de Gilu lo más pronto posible para que también encuentre paz en ese regalo que vos ya lo tenés preparadito ahí para ella, eso ya lo sé. Así que te damos gracias también por lo que ya estás haciendo y lo mismo con Aldi, con su trabajo y que ella siga cultivando esa paz y que te pueda ver en esos momentos duros, más aún. Así que gracias, gracias porque le estás enseñando, porque la estás moldeando con mucho cuidadito y a veces moldear requiere pasar por el fuego como el oro y es doloroso, pero entendemos que en ese dolor estás operando y que es tu voluntad y confiamos en vos. Te damos gracias, esto te lo pido también para todas las personas, los que hablaron y los que no dijeron, pero sé que en sus corazones ahí hay muchas peticiones que te van a llevar y espero que lo hagan
abran su corazón y vos ahí te metas como estás esperando que hagamos. Así que gracias, Dios, te abrimos nuestro corazón, te entregamos nuestro día, te entregamos nuestra vida, porque nadie más que vos tiene la mejor manera de operar. Por eso el control te lo damos a vos, lo soltamos, no podemos hacer mucho con este control, en cambio vos sí, así que gracias Dios por este momento. En el nombre de Jesús, nombre tan poderoso, amén. Amén. Mm.